Listo, entonces vamos a empezar esta noche con After Effects, ¿cierto? Y vamos a ver un principio de animación que es usar el tiempo y el espaciado para darle peso a la animación, ¿cierto? Entonces empezamos con After. Siempre que lo abrimos tenemos esta pantalla. Esta pantalla es el asistente de After, el cual nos muestra los proyectos que hemos abierto recientemente. Si quiero crear un nuevo proyecto, si quiero abrir un nuevo proyecto, si quiero crear un nuevo proyecto específico de algún tipo específico de archivo, ¿cierto? Pero esto es una bobada, solamente sirve los recientes. Igual lo puedo cerrar dándole clic en la X y ahí sí tengo After Effects. Así es la pantalla de After Effects cuando ustedes lo abren por primera vez. Y entonces, ¿qué paneles tengo? Tengo el panel de proyecto, que es este, que está al lado izquierdo, que es donde estará todo el material que yo ingrese en After, sean imágenes, videos, archivos de Illustrator, archivos de Photoshop, todos entran a este lado. También tengo abajo, en esta zona, tengo la línea de tiempo, que es esta, y tengo el panel donde aparecerán todas las capas, ¿cierto? Entonces aquí, en este lado están las capas, y acá sería la línea de tiempo. Este que tengo acá, que se llama composición, es como el monitor, ¿cierto? Es el monitor, es el que nos muestra qué estamos viendo en la composición. ¿Qué es una composición? Una composición en After es una línea de tiempo donde yo puedo agregar más capas, ¿cierto? Yo acá, cuando voy a crear un proyecto nuevo, realmente creo una composición para ese proyecto. Entonces, ¿cómo creo yo la composición? Tengo tres formas de hacer una composición. La primera, me dirijo al panel de proyecto y donde está este icono, que es como una peliculita con tres figuras geométricas. Ese es el de crear una composición. Yo doy clic y me aparece el menú de ajustes de composición. Otra forma es con control N y de una vez aparece para crear la nueva composición. Otra forma es en composición, nueva composición. Esas son las tres formas que tengo para crear mi composición. Cuando voy a crear mi composición, me sale este menú con todos los ajustes y vemos todos los ajustes que ya hemos visto anteriormente. Tengo el tamaño, tengo la proporción del píxel, si son cuadrados, este es el aspecto del píxel, tengo los fotogramas por segundo, tengo la duración de la composición y tengo el código de inicio del tiempo. O sea, si yo quiero que empiece desde cero, pongo todo esto en cero. Si yo quiero que empiece, porque tengo que ajustarlo con algo, y empiece en el minuto 1, acá entonces el tiempo ya no va a empezar desde cero, sino desde un minuto, ¿cierto? Entonces 24 cuadros, 1080 por 1920. Acá puedo buscar los presets donde está el Full HD de 24 cuadros. Acá puedo ponerle un nombre a la composición, que sería, por ejemplo, mi primer composición, ¿cierto? Este es el color del fondo de la composición y yo simplemente doy a aceptar y ahora aparece acá la composición que creé y acá dice mi primera composición. ¿Por qué? Porque esta va a ser la línea de tiempo y el panel de las capas de esta composición. ¿Qué hago ahora? Para yo trabajar en After, puedo crear mis objetos en After Effects a través de formas como si fueran vectores, o puedo importarlos desde Illustrator o Photoshop, ¿cierto? Por ejemplo, si yo quiero traer un archivo desde Illustrator, pues abro Illustrator, voy a importar la pelotica. Entonces creo mi nuevo archivo de acá. Este lo voy a poner de 200 por 200 más o menos,
le desactivo esto y le doy OK. Y voy a dibujar otra vez la pelota con la que animamos en Photoshop. Entonces tengo el color, control C, control F para pegar en el mismo sitio, y muevo para acá y la pongo un poco más oscura y ya tengo la pelota. Le doy a archivo, guardar como, la guardo en Dropbox, pongo pelota y le doy OK. Ahora, para abrir este archivo en After Effects, tengo dos opciones. La primera, doy doble clic en el panel de proyecto y busco donde la guardé. Acá está pelota y doy importar, y aquí está la pelota, y para meterla dentro de mi composición simplemente la arrastro desde el panel de proyecto a la línea de tiempo y ya está dentro de mi composición. Si yo veo mi primera composición, acá está la capa pelota, y esta barra indica cuánto se ve en la línea de tiempo. O sea, si yo muevo por ejemplo hasta el segundo 3, ¿cierto? Y me acerco a los bordes de la barra, cambia a una flecha de doble sentido. Si yo la arrastro, cuando paso de la guía, esta guía, la pelota desaparece y ya se deja de ver en el tiempo, ¿cierto? Así editamos en la línea de tiempo de After. Simplemente, si yo no quiero que esto se vea más, pues lo corto y desaparece, ¿cierto? Esta es la guía. Esta guía nos permite desplazarnos por todo el tiempo, ¿cierto? Entonces ya tengo mi objeto. Para seleccionar mi objeto lo puedo hacer dando clic en la capa o directamente en la pantalla de composición, ¿sí? Cuando aparecen, como en todos los programas, estos cubos en los bordes que delimitan la figura, ahí puedo escalarlo, puedo moverlo, ¿cierto? En la composición. Para asegurar que esto suceda, tengo que estar seleccionado en la herramienta de selección, que es la tecla V del teclado, o es la primera del menú de herramientas que tengo acá arriba. Es una flechita, solo la punta de la flecha, ¿cierto? Con eso selecciono los objetos. Para yo duplicar una capa, por ejemplo esta, con control D, duplica la capa, ¿cierto? Y ya puedo mover mi otro objeto y ya quedan dos capas. Si lo hago de nuevo, lo duplico y ahí quedan tres capas, las tres peloticas que tengo, ¿cierto? Hasta acá todo está claro, Santiago. Todo lo ves bien, ¿sí? Listo. Si tiene preguntas me avisa. Listo, entonces ya sabes cómo los importas. Bueno, entonces digamos que yo voy a animar una de estas pelotas. ¿Qué pasa en After? En After se puede animar cualquier valor. O sea, todo lo que tenga un valor se puede animar. Si yo selecciono, por ejemplo, mi primer pelota, que es esta, de la mitad, yo puedo cambiar el orden de las capas, igual como si fuera Photoshop o Illustrator, las puedo organizar, ¿cierto? La selecciono y la arrastro hacia el lugar que la necesite. Y igual, queda una delante de la otra y encima como si fuera Photoshop. Entonces, por ejemplo, yo selecciono mi capa, la primera superior, que sería esta, y acá en el panel de las capas
despliego esta flecha que tiene al lado del nombre. O sea, tengo el nombre, tengo el número, que este número indica el orden descendiente que tiene las capas, ¿cierto? Esta es la 2, si creo otra sería la 4, ¿cierto? Y ahí después sigue un cuadro que es el color de la barra, ¿cierto? ¿Para qué? Para yo poder organizarme. Entonces yo digo que, por ejemplo, la primera va a ser naranja. Entonces esta barra va a ser naranja y ya la puedo identificar más fácil. La segunda va a ser esta, va a ser color violeta, y la última va a ser el azul. Entonces ya aquí puedo saber cuál es cada una sin tener que seleccionarla, como todas tienen el mismo nombre. Si yo quiero cambiar el nombre, simplemente doy clic en la capa, hundo enter y le cambio el nombre y le pongo, por ejemplo, pelota 1. Selecciono la otra y le pongo pelota 2. Y la otra sería pelota 3. ¿Cierto? Ahí ya tenemos las 3 pelotas, tenemos los cambios de colores, el orden, o pasar el número de la capa. Y ahora puedo ver las propiedades de la capa. Si yo selecciono esta capa y le doy clic a la flechita, me despliega las propiedades que tiene. En este momento solo tiene propiedades de transformación, por eso solo sale transformar. Si yo le doy transformar, de nuevo clic a la flechita, me aparecen las propiedades de transformación de esa capa. Entonces tengo el punto de anclaje, que sería el eje de nuestra capa, que se representa acá en el panel con una flechita. No, una flechita no, como un registro de impresión. Ahí lo vemos. En este panel de composición yo puedo acercarme y alejarme con el scroll, ¿sí? Y puedo, dando clic al scroll, desplazarme cuando esté muy cerca de la composición y luego alejarme. Igual tengo los porcentajes de visualización para ajustarlo al 100, que me queda exactamente encuadrado en la pantalla, o el porcentaje que yo necesite, 200%, el 100% es el real, y ya me puedo desplazar de nuevo moviéndome en esta pantalla. Entonces este es el punto de anclaje, que sería como el eje. Si yo lo muevo acá en esta propiedad, vea cómo se me mueve el eje, tratando de ponerlo donde yo lo necesito, ¿cierto? Yo también puedo mover este eje como yo quiera. Simplemente tengo que seleccionar esta herramienta, que es la herramienta de panorámica trasera, que está de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es la sexta herramienta en el panel de herramientas. La selecciono y ya puedo dar clic y mover mi pivote o el punto de anclaje hasta donde yo quiera, sin que se me desplace en la composición la capa. Entonces si yo lo quiero poner en esta esquina, ya quedó ahí, o en el centro de nuevo, ya está ahí. ¿Para qué sirve el punto de anclaje? El punto de anclaje va a ser por donde va a rotar nuestra capa. Por ejemplo, en las propiedades también tenemos la de rotación. Si yo cambio este valor, ¿cómo lo cambio? Simplemente doy clic y arrastro mi mouse hacia la derecha o hacia la izquierda. Entonces si lo veamos, ahí vemos cómo rota desde el centro, porque mi punto de anclaje está en el centro. Si yo lo pongo en 0 y lo pongo, por ejemplo, en esta esquina, cuando roto, ya está rotando exactamente desde la esquina. Para eso usamos el punto de anclaje, ¿cierto? Tenemos la posición, que es obviamente sería para nosotros como mover, tiene dos valores que equivalen a X y a Y, ¿cierto? Si tuviéramos un plano cartesiano, X sería los lados y Y sería arriba abajo.
Entonces X me mueve hacia los lados y Y mueve arriba y abajo. Y escala, que sería el tamaño del objeto, tiene dos valores también, que sería X y Y. Aquí en la escala sería ancho y alto, ¿cierto? En ese momento, si yo cambio el valor de la escala, cambia uniformemente, cambia ambos valores, ¿cierto? Pero yo necesito cambiarlos separados ambos. Entonces, al lado de ambos valores hay como una cadena. Esa cadena quiere decir que estos valores están conectados entre sí, que siempre va a cambiar uno si se afecta al otro. Entonces, con solo darle un clic en la cadena, borro esa propiedad. Y ahora sí puedo cambiarlos, el ancho y el alto, por separado. Y, por ejemplo, si lo afecto, por ejemplo, así, y activo otra vez la cadena, ya siempre va a cambiar uniformemente como quedó, ¿cierto? Y ahora lo volvemos al 100%, que es el valor original. Y la rotación tiene dos valores. Uno es en ángulos, este es el ángulo, que va de 0 a 360, y el otro es en vueltas, ¿cierto? Cuando yo cambio los ángulos y llego hasta 360, él ya cambia a una vuelta, y así sucesivamente. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un objeto que quiero que gire dos veces, en vez de ponerle 720 grados, simplemente le pongo dos vueltas y ya me activa esa propiedad y llega a las dos vueltas que necesito. Entonces, estas son todas las propiedades de transformación. Bueno, y la última sería la opacidad. La opacidad no es más que la transparencia del objeto. 100 es completamente visible y 0 es completamente invisible. Vuelvo a 100 y lo veo. Todas estas propiedades y todos los valores en After, al lado de su nombre, tienen como un cronómetro. Ese cronómetro es el que me activa los keyframes. Yo ya sé que ustedes saben que son los keyframes. ¿Cómo funciona en After Effects? En After Effects tenemos una ventaja. Nosotros solo tenemos que hacer las poses principales de la animación y él nos hace la interpolación, que serían los intermedios, para completar la animación. Ejemplo, si yo me paro en posición y doy clic en el reloj, él ahí mismo me crea en la línea de tiempo un rombito que sería el símbolo del fotograma. Entonces, el que dice en este fotograma, dice que en este tiempo, que es 0, él tiene esta posición, ¿cierto? Si yo me desplazo un segundo, ¿cómo hago yo para saber que estoy en un segundo si aquí no alcanzo a ver los tiempos? Al lado izquierdo, debajo del nombre de mi primera composición, está el valor en tiempo. Yo este valor en tiempo lo puedo ver en tiempo, como en este momento, lo puedo ver en fotogramas, ¿cierto? Estoy en el fotograma 25 y este sería los segundos y el que le sigue serían los fotogramas. Entonces él solo llega hasta 24 fotogramas y ahí hasta 23, y el 24 ya sería el segundo 2. Entonces sería 24 es un segundo. Entonces así se va guiando uno. O también puedo hacerlo con esta barra de la línea de tiempo, donde está el tiempo marcado en la parte superior. Solo que necesito hacer un zoom para ver completamente eso. ¿Cómo lo hago? En la parte inferior veo que hay acá unas montañas, ¿sí? Que acá se aleja y acá se acerca. Entonces, al yo desplazar este deslizador, puedo ver cómo aparece ahora sí el tiempo. Y puedo moverme con este para el comienzo o para el final de la composición. Entonces acá veo que está en el 0 y aquí está en el 1.
¿Qué hago ahora? Puedo mover este objeto hacia abajo con la herramienta de selección y ver cómo ahora cambia de posición. ¿Por qué? Porque yo solamente tengo que decirle dónde empieza y dónde termina las poses principales, y él hace el trabajo de dibujar los intermedios. Entonces yo bajaría hasta acá y luego la vuelvo a subir al comienzo donde estaba. Cuando yo doy clic, él me muestra la guía de la animación. Yo puedo seleccionar este y llevarlo hasta el punto donde estaba antes y ver cómo tengo ahora la animación. Si quiero reproducirla, puedo darle barra espaciadora y él la reproduce, o darle 0. Les recomiendo con 0 del teclado numérico, ¿sí? Del que está al lado derecho del teclado, damos 0. ¿Por qué les recomiendo más 0 que barra espaciadora? Porque 0 primero carga todo en el caché y va a reproducir en tiempo real. Después de que lo cargue, reproduce en tiempo real. Y aparte de eso, también reproduce el sonido, cosa que no sucede con la barra espaciadora. Entonces, cuando tengamos sonidos, así podemos sincronizar mejor las cosas. Entonces, acostúmbrese siempre con 0. Y así vemos cómo cambia de una posición a otra esta animación. Entonces, si yo me paro en el 0 y le aplico el keyframe de rotación, lo pongo acá, y luego me paro en el 2 y le digo que son 2 vueltas, ahí vemos cómo se anima, ¿cierto? Vemos cómo va rotando mientras se anima. Esta barra que tengo acá de color gris, esta que tengo acá, es la barra del entorno del trabajo. Entonces, ¿para qué me sirve esa barra? Esta barra me define si yo quiero trabajar en toda el área o en toda la línea de tiempo o solo en un espacio. ¿Cómo la manejo? Puedo ir a las partes azules que tienen los extremos y las puedo desplazar para cortar el espacio, ¿sí? ¿Qué pasa cuando hago eso? Ya él, cuando yo hunda 0, solo me va a reproducir hasta acá y se devuelve. Entonces, si yo quiero hasta el 2 nomás, me paro en el fotograma 2 y la desplazo hasta allá. Y muevo la guía y le doy 0. Ahí ya lo carga y ahí lo reproduce solo hasta ahí, sin tener que ver toda la animación. Este también tiene unos atajos, que son la letra B de burro y la N de nene. Entonces, por ejemplo, yo muevo mi guía en la línea de tiempo hasta el 12, ¿sí? Hasta el cuadro 12, aquí lo vemos, y hundo la tecla B. Él me desplaza el inicio hasta ese fotograma, y yo lo muevo hasta el 1.12 y hundo la tecla N. Ahí me desplaza la barra del entorno hasta ahí, y ya solo me reproduciría esa parte. Esto es de gran ayuda para yo poder trabajar específicamente en ciertas zonas de la animación. Si yo doy doble clic a esto, se me expande y queda completamente de la duración de la composición. Por ejemplo, esta composición tiene una duración de 1 minuto 37. Si yo lo quisiera cambiar, simplemente tendría que seleccionar la composición en el panel de proyecto y dar control K. Cuando yo doy control K, vuelven a salir los ajustes de la composición y ya puedo cambiar la duración a solo 3 segundos, un 0. Y cuando doy aceptar, mi composición solo dura 3 segundos, ya no tengo más espacio hacia adelante. También puedo hacerlo de otra forma. Selecciono mi composición, le doy clic derecho,
ajustes de composición y puedo repetir el proceso de esta forma. O de la misma tercera forma, selecciono la composición, voy al menú de composición, ajustes de composición y listo. Entonces, hasta ahí vamos claro, Santiago. Súper bien. Excelente. Entonces, ahora vamos a entrar a animar en forma. O sea, animar como estamos animando en Photoshop, que era con una intención, o sea, que tuviera una aceleración y una desaceleración. Yo puedo coger estos keyframes que ya creé y borrarlos, ¿cierto? Solamente los selecciono y les doy suprimir y desaparecen. Otra forma que tengo es usar control Z para que van a aparecer, porque es deshacer, ¿cierto? Al nombre de la propiedad que tengo acá, que es por ejemplo posición, cuando yo creo los keyframes, cuando ya mi relojito está azul y está presionado, aparece estas opciones, ¿sí? Que son como dos flechitas y un rombito o un diamantico en el centro. ¿Para qué sirve? Muy bien, si yo estoy en una parte donde no tengo ningún keyframe y necesito que ese momento donde está se vuelva un keyframe, simplemente le doy clic y me aparece un keyframe tomando el momento donde está en el tiempo esa. Por ejemplo, si está animado acá, vea dónde está, yo doy clic y él ya me creó un keyframe en ese momento. Entonces eso es para eso. Y las flechas son para desplazarme entre los keyframes, ¿sí? ¿Cierto? Entonces vamos a mostrar cómo funciona la animación acá. Yo cojo estas tres formas, las puedo mover y alinearlas acá. Selecciono las tres, me voy al 0 y doy clic en posición. Cuando le doy clic en esta posición, él automáticamente me lo creó en los otros, ¿sí? Entonces, si yo tengo varias capas seleccionadas y creo un keyframe en una posición, él me la crea en todas. Entonces voy al segundo 3 y muevo estas capas acá, ¿cierto? Entonces ya ellas quedan con un movimiento. Después de que yo cree un keyframe y mueva esa capa o afecte esa propiedad que tiene en cualquier tiempo que esté, va a crear un keyframe y va a crear la interpolación, ¿cierto? Entonces ahora seleccionamos la primera. La primera, vemos ahora este montón de punticos que son. Este montón de puntos lo que me indica es la posición que tiene la capa en cada fotograma de la línea de tiempo, ¿cierto? Y eso nos recuerda lo que vimos del espaciado. Entonces este sería el lineal. Si yo lo quiero modificar, selecciono mi keyframe, le doy clic derecho y le digo aceleración, desaceleración. O simplemente hundo la tecla F9 en Windows, ¿cierto? Y selecciono el otro y hago lo mismo. Y ahora vemos cómo cambió el movimiento. Vemos que acá ya están más juntos al final. Y aunque duran lo mismo, no llegan al mismo tiempo, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahora tiene una aceleración mi animación. Pero esa animación que tiene no es tan notoria como la que nosotros vimos anteriormente. Y es porque cuando yo veo esta animación, veo que no está tan pegados acá ni tan separados acá. Para arreglar eso, simplemente selecciono la propiedad y doy clic en
este editor de gráficos. Doy clic y veo el editor de gráficos. En ese momento sé que no entienden esta curva. Esta curva es una curva de velocidad, que simplemente que dice que como va en curva tiene una aceleración y una desaceleración. Si yo me desplazo hasta este menú que dice elegir tipo y opciones de gráfico y elijo que sea de valores, aquí sí veo más claramente el cambio. Les voy a explicar cómo funciona esta curva. Voy a abrir Photoshop y les explico. Esto es matemáticas básicas de colegio. Entonces, voy a poner una cosa más larga. Ok, entonces si recordamos, cuando vemos gráficos en matemáticas, tenemos una línea de gráficos así, donde aquí va a tener un valor y acá va a tener otro valor. En esto simplemente va a ser así. Este va a ser el tiempo, este va a ser el tiempo, ¿sí? Este es el tiempo, o sea que este va a estar en segundos o en fotogramas, y este va a ser el valor de la propiedad. Entonces, si decimos que acá está 0 y acá va a estar 100, ¿cierto? Y aquí va a ser, por ejemplo, 1 y acá termina en 3, ¿cierto? Así sería. Entonces, si yo creo un fotograma en 100 y otro en 0, ¿cierto? En 0 y en 100, ¿cómo sería el movimiento lineal de la interpolación? Sería derecho. Entonces acá estaría en 0 y acá llegaría a 100, ¿cierto? Así sería un movimiento lineal, ¿sí? Una curva lineal iría así. Pero entonces, si yo quiero que tenga un cambio de velocidad, o sea, una aceleración y una desaceleración, ¿cómo debería ser la curva? En más tiempo, ¿sí? O sea, en más tiempo debe cambiar menos valor. Entonces la curva sería de esta forma. La vamos a poner roja para verla. Entonces sería más o menos acá, mientras va cambiando, luego sube, acá mientras cambia, ¿sí? Entonces se demora más en cambiar, luego sube mientras llega al lugar y acá vuelve a demorarse menos en cambiar en más tiempo, ¿sí? Entonces acá veríamos una curva con aceleración y desaceleración. Si quisiéramos una curva que solamente acelere, ¿sí? O sea, que se vea cuando toma velocidad, ¿qué tendríamos que hacer? Que cambie menos valor en el tiempo, ¿cierto? Entonces él empieza a cambiar y de un momento sube, ¿cierto? Entonces aquí va lento y luego muy rápido, ¿cierto? Y si lo quisiéramos al revés, que fuera muy rápido, o sea, que empezara rápido y luego frenara, sería derecha y luego frena, sí, algo así. Sería la curva opuesta. ¿Sí estás entendiendo esto, Santiago? ¿Sí? Listo. Entonces, ahora vamos a verla aplicada, ¿cierto? Ya vimos cómo funciona en la teoría. Ahora vamos a verla en la aplicación. Entonces dijimos que si queríamos que acelerara y desacelerara,
esta curva debía en el tiempo que tenemos acá cambiar menos valor y luego ir rápido. Para yo poder hacer este ajuste de la curva en esa sola curva de X, tengo que seleccionar donde dice posición, dar clic derecho y darle separar dimensiones. Cuando yo separo las dimensiones, él me crea dos valores, el de X y el de Y. Y es una curva derecha porque no tiene cambio, ¿cierto? Entonces se mantiene. Para yo quitar la animación que tiene, simplemente le doy clic de nuevo al reloj y ya la quita, ya desaparece, ¿cierto? Entonces, como no tiene animación, es una curva constante. Selecciono la de X, selecciono este keyframe que representa el primero y afecto el nodo, ¿sí? O sea, lo llevo hacia adelante para dar esta curva que necesitaba, que como dijimos era esta, ¿cierto? Que se demora menos en cambiar de valor, entonces la cambio y esta la cambio más por acá. Si yo quiero que me quede completamente derecha, le doy Shift. Al dar Shift se me alinea paralela y la puedo mover, la puedo alargar y esta la puedo alargar. Y ahora vemos como aquí sí se nota un cambio significativo en la curva. En la curva no, en el espaciado de los keyframes. Vemos como acá están muy pegados, se van separando, acá están muy separados. Y entre más la alargue yo, más se van a separar. Y obviamente la curva se ve más afectada. Por ejemplo, aquí ya no tengo fotogramas, ¿cierto? Brinca de acá a acá, porque ya está demasiado separada. Las puedo volver, ¿cierto? Y ahora, si yo vuelvo a hundir 0, si veo un cambio de verdad. Vea cómo toma velocidad y frena. Ahora sí veo de verdad cómo toma velocidad y frena mi curva. Ahora vamos a hacer la otra. Esta está lineal, vamos a hacerle lo mismo. Entonces yo selecciono estos dos, hundo F9 o voy a asistente fotograma, aceleración, desaceleración y ya. Ahora simplemente separo de nuevo las propiedades, separar dimensiones, borro la del Y porque no la necesito. Y ahora sí puedo ver cómo la voy a editar para hacer la segunda curva. La segunda curva de la que hablo es la verde, ¿cierto? Que sería esta, que es cuando va acelerando y luego coge velocidad. Selecciono, entonces esta la alineo acá, esta la alineo acá y esta la tiro toda hacia allá y esta la recorto. Ahora sí vemos aquí cómo se va separando, separando hasta cuando al final ya está completamente separado y ahí se vería cómo acelera la curva o cómo acelera la pelota. Toma velocidad y luego sale rápido. Voy a cambiar esta animación porque está tomando demasiado tiempo. Lo voy a poner, simplemente selecciono los keyframes del final, los muevo hasta el segundo 1 para que se note más y afecto el entorno para que solo me reproduzca hasta ahí. Y acá sí la veo bien. Como acelera, le voy a dar un poquito de tiempo para que se note más acá, ¿cierto? Ahí ya sí veo yo cómo toma velocidad de verdad y cómo la otra cambia la fuerza con la que toma. Y la última sería esta, separo las dimensiones, la muevo hasta acá, borro hasta acá y aquí sí puedo hacer la misma de la curva. Entonces en X esta sería al revés, esta sería recortada acá y esta alargada acá. Entonces va a salir muy rápido y va a frenar de un momento a otro. ¿Sí ven? Frena, eso. Entonces si vemos cómo manejamos el espaciado en After, que es obviamente mucho más sencillo que manejarlo en Photoshop. ¿No tienes preguntas hasta acá? Todo está claro. Listo. Vamos a ir súper bien.
Entonces, ya entendimos cómo manejamos las curvas y cómo manejamos todo en After, ¿cierto? O no hay preguntas hasta acá. ¿Qué voy a hacer yo ahora? Voy a hacer el ejercicio que ustedes hicieron. Borro esas capas y solo dejo esta. Borro todos los keyframes y dejo y me aseguro siempre, a menos de que sea algo específico, de tener las capas, las dimensiones separadas, siempre, ¿cierto? Tengo la X, Y si tuviera otra que sería Z, todas separadas. ¿Por qué? Porque esto me va a facilitar a mí el trabajo. ¿Qué hago ahora? Voy a crear las poses que ustedes crearon en Photoshop. Creo la primera pose, le doy un keyframe, luego creo la final, ¿cierto? Voy hasta el final, que es donde va a terminar, y creo otro keyframe. Yo creo que esta animación puede durar más o menos 3 segundos, entonces la voy a tirar hasta el final, ¿cierto? Ahí tengo mi pose primera y mi pose final. Ahora voy a poner todas las poses donde esta estaría en el piso, ¿cierto? Sería acá, sería por acá. Entonces, como lo necesito en esta, simplemente doy clic al diamantico que tengo en la mitad de este y ya me crea el keyframe. Luego llego a esta otra pose y creo el keyframe, ¿cierto? Entonces tendría todas las poses de contacto. Ahora subiría a las poses en las que está en el aire la pelota. Sería esta y sería esta última, ¿cierto? Si lo reproduzco ahora con 0, veo como ya tengo las poses, ¿cierto? O sea, en ese momento estoy cuando lo tengo todo en lineal. ¿Qué necesito hacer ahora para más o menos terminar? Organizar todo las curvas. Las selecciono, les doy F9, ¿cierto? Pero yo no puedo dar F9 porque se me para la grabación. Entonces voy a darle aceleración, desaceleración, ¿cierto? Cambiaron ahora todas las curvas. ¿Qué hago ahora? Modifico los valores como los necesito para el rebote. Véanlos acá. Entonces es muy sencillo. Tengo esta que va de acá al 12, que sería esta parte acá, y simplemente ella debe demorarse en caer, ¿cierto? Y caer muy rápido acá. Luego esta debe demorarse en salir y acá salir muy rápido. Ah, no, espera que estoy al revés. No, sí, así es. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué se ve esto al revés? ¿Sí? Y ojo que eso les va a pasar. ¿Por qué está cogiendo las curvas al revés? ¿Sí? Porque como tengo separado estas dimensiones, esta también tiene una, o sea, bueno, primero porque lo estoy haciendo en el X, ¿cierto? Y debía haberlo hecho en el Y. Entonces en el X yo solo dejo el inicio y el final. ¿Por qué? Porque ella se mueve en dos ejes. Y en el X solamente se mueve de un punto al otro, o sea, hacia los lados. Y este Y es el que hace los rebotes, ¿cierto? Entonces ahí sí empiezo a modificar esto. Este iría muy lento, rebotaría, otra vez sería rápido para que el rebote, luego sería muy lento, rápido otra vez acá, lento en este keyframe, luego saldría, luego entraría, acá sería otra vez lento, entonces llevo las curvas allá y ahora lo veo y veo que sí tiene un rebote, ¿cierto? Ahora sí vemos que la pelota rebota de verdad. Ahora yo puedo cuadrar el tiempo para que sean mejor los rebotes. ¿Cómo los cuadro? Con mi referencia de animación, en donde yo tengo más o menos cuánto dura y puedo comparar si los rebotes van bien. Ese está bien. Este creo que está muy lento, entonces lo
organizo. Tienen que asegurarse que este rebote, o sea, como sube, se demore lo mismo que lo que baja, ¿cierto? Este creo que ya es muy lento. Y este sí tiene que ser mucho más lento. Algo así. Eso. Ahí ya sí está mejor la animación. ¿Cierto? Eso. Pero acá veo que tengo como un error. O no sé por qué. Ah, bueno, no sé así. Y ahora simplemente modifico el eje X para que vaya perdiendo velocidad. Entonces selecciono este, le pongo acá desaceleración, o sea, que se vaya frenando, ¿cierto? Y lo organizo para que vaya perdiendo la velocidad con la curva. Entonces, como ya cambió ahí, tengo que cambiar este tiempo para que me queden los arcos bien, ¿cierto? Los arcos se modifican por la velocidad que lleva la animación. O sea, ¿por qué se crean estos arcos? Porque a él el demorarse en caer, ¿sí? Y desplazarse en una velocidad constante en X da esa curva. Entonces acá vamos bien, aquí no. Aquí yo tengo que modificar estos arcos para que me dé el arco perfecto. Ahí. Y acá podemos ir aquí más o menos. Exacto, ahí. Y ahí ya sí tendría la pelota rebotando en serio, ¿cierto? Ahora puedo agregarle un detalle que simplemente sea que la pelota rebote hasta ahí y salga lentamente hacia acá. Entonces ella se va frenando y acá modificó la curva, entonces necesitaría que llegara hasta acá. Acá necesitaría otra vez ahí sí ponerle F9, ¿cierto? Para poderle dar esta desaceleración que quiero crear acá. Entonces ya va a llegar hasta aquí. Y en este último hago lo mismo, desacelero o acelero. Y acá para que se frene. Y vemos cómo le va. Bueno, ahí vemos como sale demasiado rápida. Entonces hay que alejarla más. Y de pronto no forzar tanto esta curva. Y acá tratar de que sea más pareja para que eso, ¿cierto? Entonces ahí ya tendríamos el ejercicio que hicimos en la clase pasada, pero esta vez hecho en After, ¿cierto? Vemos cómo se ve natural la animación, la caída, conserva los arcos, ¿cierto? Ahí ya estarían aplicados todos los principios que vimos en la clase pasada, ¿cierto? ¿Está claro, Santiago? Listo. Entonces, ya con esta animación, vamos a ver cómo se comportarían o cómo se trabajarían esta misma animación, pero con otro peso, ¿cierto? Entonces, ¿cuál sería la diferencia? Esta sería la pelota base que tenemos, que sería como la de básquetbol, ¿cierto? Digamos que yo voy a hacer esta misma animación, pero con una pelota de boliche. Entonces, ¿qué hago ahí? Pienso en la física, duplico esta, entonces voy a cambiarle los nombres a esta. Esta sería pelota baloncesto y esa sería pelota boliche, ¿cierto? Boliche. Entonces esta boliche, ¿qué cambiaría? Primero, los arcos de la boliche
no pueden ser tan largos. Entonces tengo que modificar esto. Cuando yo quiero modificar dos fotogramas a la vez, o sea, yo quiero modificar este espacio que esta de animación que hay acá, selecciono ambos fotogramas y me aseguro de que la guía esté en uno de los dos. Ahí sí puedo moverlo y se mueven ambos fotogramas, ¿cierto? Vean cómo acá queda la animación ahí. Entonces yo muevo mi animación hasta acá. Ahí ya vea cómo se me alarga más porque se me soltó el otro. Entonces ahí sí selecciono ambos y me desplazo. Bien. Selecciono ambos. Me desplazo ahí. Entonces la de boliche no se desplaza tanto porque es más pesada. Entonces ella tiene que llegar hasta ahí, ¿cierto? Vean que con solo cambiarle eso ya se ve más pesada, ¿cierto? Pero aparte de eso hay que cambiar más cosas, ¿cierto? Ya se ve más pesada por el simple hecho de que no se movió más, no se desplazó tanto. Pero aparte de eso tenemos que hacer que no rebote tan alto, porque al ser tan pesada no puede ganar tanta altura en sus rebotes, ¿cierto? Entonces va más cortico los rebotes y ya ahí va ganando aún más fuerza, ¿cierto? Más peso, se va viendo más pesado. Y como es tan pesada, él ya no puede desplazarse tanto al final, tiene que ser más cortico acá, ¿cierto? Entonces boom, ahí sí la vemos más pesada. ¿Qué otra diferencia tiene? Que los rebotes no pueden ser tan lentos, porque las cosas pesadas tienen una ambigüedad, ¿sí? Cuando son muy grandes o es un gigante muy pesado, se mueve muy lento, ¿cierto? Pero cuando es una cosa pequeña, pesada, se mueve más rápido, ¿cierto? Entonces la animación tiene que ser más rápida. Hay una ley de física que dice que los objetos, no importa el peso, siempre van a caer al mismo tiempo. Entonces hasta ahí bien. Luego sí podemos recortar esta animación para que no sea tan larga este rebote. Bien ahí. Este lo recorto también. Y este último lo recorto. Ahí vamos bien. Este también lo puedo recortar. Y ahí ya sí tenemos una bola pesada. ¿Cierto? Acá lo que tenemos que organizar es esta, porque esta curva está demasiado ancha, ¿cierto? Entonces buscamos la forma de arreglarla para que sea más natural, ¿no? En el tiempo. Eso. Ahí se ve mejor. Eso. Es más, de hecho podría ser esto un poco aún más cerrado, ¿sí? Para que sea mejor y no tan altos los rebotes, todavía están muy altos. Pueden ser mucho más bajos aún. Ahí. Y yo creo que este
primero sigue estando muy rápido. Lo que pasa es que como la estoy haciendo a ojo, sin una referencia, tengo que buscar el tiempo, me toma más tiempo buscar el tiempo, pero véalo ahí. Ahí está. Es más, yo creo que este podría incluso ser mucho más cerrado. Aún. Acá. Y modificar esta curva. Eso ahí. Y ahí sí. Bueno, y al final habría que darle mucho más tiempo. Mejor para que se demore en frenar. Eso ahí. O podríamos... Yo veo una cosa. Si acá se demora mucho en frenar. Podríamos cortarlo más acá. Bueno, acá hay un problema. No importa el peso por el efecto que emerge la gravedad sobre ellos. Explícate, ¿es una pregunta o es un comentario inteligente? ¿O estás hablando sobre que no importa el material, caen todos siempre al mismo tiempo? ¿Mm? Ah, sí. Sí, sí, sí. Esa es la ley física, sí, sí, sí. Bueno, lo que estoy hablando ahora es que es muy probable que cuando estés animando algo te aparezca este error. ¿Cuál es el error? Si nosotros vemos nuestra guía de animación, ¿cierto? Vemos que él está yendo y se está devolviendo, ¿cierto? Por eso es que no me cuadra el tiempo, porque tiene una curva, pero en la ubicación espacial que tiene. O sea, acá tiene como si estuviéramos en Illustrator, ¿cierto? Y yo tuviera esta capa acá, ¿cierto? Esta línea, y yo creara aquí un nodo, ¿cierto? Así, y lo hubiera dejado así. Entonces este pedazo que tiene acá es el que me está yendo y me vuelve, ¿sí? Vea, ¿sí ve cómo vuelve? ¿Cómo lo arreglo? Doy clic en la que me está presentando ese problema, que es la X, selecciono todos los fotogramas, doy clic derecho, asistente de fotograma, y le doy en... Ah, no, en asistente no, en interpolación de fotograma clave, acá. Cuando me sale este menú, él me quiere decir cómo es la interpolación de cada uno de ellos, ¿cierto? Si yo le pongo lineal, él me va a ajustar todos los keyframes de nuevo a lineal, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa acá? La curva que yo moví aquí, vemos como tiene esta subida, ¿sí? Esa subida es la que me está dando esa parte allá. Si yo la cuadro acá y la arreglo, ahí ya sí eliminé ese espacio que se iba hacia allá. Entonces ahí ya llega solamente hasta ahí. Y ahí ya sí tenemos la pelota pesada, ¿cierto? La de boliche. Y hacer la pelota liviana sería todo lo contrario a lo que acabamos de hacer. ¿Por qué? Los rebotes serían más altos, entonces esta subirían más, ¿sí? O sea, el nivel de decaimiento es menor. Y no frenaría tan rápido. Acá tendría otro rebote. Entonces esta la borramos. Acá alejamos más.
yo puedo copiar los fotogramas, entonces control C, control V, este es el que baja, este es el que sube otra vez. ¿Sí? Entonces en la pelota liviana se incrementan el número de rebotes y la altura, y igual el tiempo es más lento. Entonces, como es livianita, tiene que ser más lento. Yo alargo los fotogramas, pero no te muestro cómo, simplemente para mostrarte. ¿Sí? Esa es más lenta, entonces se demora más en cambiar. Y si fuera una pelota de playa, obviamente sería muchísimo más lenta. Pero así funcionan las físicas cuando la estás animando, ¿cierto? ¿Te quedó claro ahí, Santi? Listo. Excelente, que todo vaya bien hasta acá. Porque este es el ejercicio que tenemos que hacer esta semana. Simplemente coger y diseñar. Exacto. Simplemente hay que coger y diseñar 3 pelotas, ¿cierto? Una de golf, una de baloncesto y una de, ¿cómo se llama? De bolos, ¿cierto? Las 3. Vas a buscar las referencias, o van a buscar las referencias. Igual en el foro tengo las referencias para esas pelotas. Ahí están en el foro de inspiración. Si no estoy mal, están allá. Las pueden buscar y verlas. Y hacer una animación con las 3 pelotas, ¿cierto? Que tengan sombra. Bueno, entonces por ejemplo la sombra. Bueno, que tengan sombra y tengan un diseño, ¿cierto? La idea es esa. La primera idea. Porque este es el primer acercamiento que vamos a hacer a animación real, ¿cierto? Entonces, en After, yo acá puedo llegar y traigo mi sombra. Bueno, no, espérese. Listo, ya les expliqué todo esto, ¿cierto? Les voy a explicar cómo harían el proyecto para la animación. Yo voy acá, doy nuevo, creo mi tamaño en 1080, doy OK, ¿cierto? Entonces acá tengo mi guía. ¿Qué voy a hacer yo? Voy a diseñar todo en capas, ¿cierto? Súper importante. ¿Por qué? Porque como yo lo divida en este documento, él me lo va a importar a After Effects. Entonces, por ejemplo, digamos, yo pongo el fondo. Entonces, creo el fondo que va a ser un recuadro blanco, ¿cierto? Le quito el borde y ya, ahí está, blanco. Y en esta parte le escribo fondo, ¿cierto? Entonces voy a crear el piso. Creo otro recuadro en otra capa. Y ya simplemente a esta le pongo piso. Y va a ser, digamos, de color azul. Azul, ¿cierto? Entonces este va a ser el piso. Ahora creo las esferas, pero las voy a tomar de este. Entonces cojo esta, la copio y la pego acá. Entonces esta le pongo que va a ser boliche, ¿cierto? Y a boliche le creo otra capa que va a ser la sombra del boliche. Entonces creo y pongo acá una capa con un azul más oscuro. Así. Y esta le pongo sombra boliche. ¿Cierto? Y hago lo mismo con las otras dos. Yo no lo voy a hacer porque no tiene sentido para mostrar lo mismo, ¿cierto? Entonces aseguro que esté dividido por capas. Doy archivo, guardar como, y le pongo ejercicio pelotas, ¿cierto? Voy a After, voy a importar el archivo normal como lo mostramos ahorita, ¿cierto? Ejercicios pelotas, le doy importar. Cuando le doy importar, esta vez no me lo importa directamente como este,
sino que me hace preguntas. ¿Por qué? Porque lo tengo separado por capas. Entonces él me pregunta, listo, ¿usted qué quiere hacer? Traerlo como material de archivo. Como material de archivo es que él simplemente me lo va a traer como una imagen. Todas las capas las junta y las trae. O en su defecto, si necesito una capa específica, doy elegir capas y selecciono la capa que yo necesito traer, ¿cierto? O puedo elegirlo por composición, ¿cierto? Cuando elijo composición, él no me pregunta qué quiero, sino que me dice dimensiones del material del archivo. Yo le digo tamaño de la capa. Cuando yo le digo tamaño de la capa, él me lo va a recortar exactamente al tamaño del dibujo que tengo, ¿cierto? Entonces todas las capas quedan de diferente tamaño. Si lo elijo en todas las capas, en el tamaño del documento, todas van a quedar del mismo tamaño. Entonces me quedan con diferentes, o sea, con un espacio blanco alrededor, no, con un espacio transparente pero más grande el recuadro. Entonces no, tamaño de la capa y lo voy a aceptar. Entonces él me crea otra composición que se llama ejercicio pelotas al tamaño del documento que yo tenía, ¿cierto? Me lo puede crear a 24 o no. Este me lo creas con el último frame rate que yo trabajé. Entonces, si está a 24 o a 30, yo lo cambio con control K y le digo no, a 24 lo necesito o a 30 o al que lo necesite. Voy a aceptar y le doy doble clic a esta composición. Y ahí ya tengo mi composición con todas las capas que yo necesitaba y ya solo procedo a animarla. Entonces, esta boliche despliego, le doy clic y ya voy animando, separo las dimensiones, todo lo que necesite hacer, ¿cierto? Te voy a dar unos atajos muy importantes en After. Cuando yo selecciono esta, yo no tengo que estar siempre desplegando así completamente esto. Simplemente con hundir, por ejemplo, la tecla P me muestra la propiedad de la posición, ¿cierto? La tecla P. Si yo hundo la tecla A, me muestra el punto de anclaje, ¿cierto? Si yo hundo la tecla S, me muestra la escala. Si hundo la tecla R, me muestra la rotación. Si presiono la tecla T, es la transparencia o la opacidad, ¿cierto? Y así puedo moverme entre esos. Si yo tengo varios fotogramas, por ejemplo acá, como en esta, y la tengo cerrada las capas y quiero ver qué animaciones tienen, simplemente presiono la tecla U y me muestra todos los fotogramas que tiene esta capa, ¿cierto? Y ahí sí puedo ver la animación, cómo funciona. La verdad, necesitan familiarizarse demasiado con las curvas, porque las curvas y el tiempo es lo que diferencia un animador novato o malito de un buen animador, ¿cierto? Cómo trabaja las curvas, porque las curvas es la que dan el look final a la animación, ¿cierto? Entonces es muy importante que le trabajen a eso. Para la otra clase el martes entregan esta animación, ¿cierto? Esta animación más una tareita que sale mañana, ¿cierto? Porque esta clase es más bien sencillita, ¿cierto? Igual hay que hacerla para poder hacer la otra. Entonces hay dos opciones. Si quieren la discutimos por el foro. Está que entregan esta el martes y la otra y todo lo que hay que hacer el domingo, ¿cierto? O entregan las dos juntas el domingo, ¿cierto? Pero igual hay que hacerlas. Entonces ahí les dejo esa inquietud de qué quieren hacer. Igual me lo escriben. Listo, entonces entregamos todo el domingo. Listo, entregamos todo el domingo entonces. Entregamos esta más el otro trabajo. Listo. Entonces así quedamos. Yo ya voy a subir la clase para que la puedan ver. Cualquier pregunta que tengan me la hacen. Y listo. ¿Qué más? Nada. Bueno, listo, hágale pues. Entonces, de nada. Nos vemos entonces el martes. Listo. Hasta luego pues. Chao.